Bienvenidos al Fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. Bien, si eres de esas personas que tiene dinero en bolsa, creo que hoy estás teniendo posiblemente un día complicado. Así que olvídate un poquito de todo, o al menos inténtalo durante los minutos que dura este vídeo, que aquí estamos para hablar de fútbol, que ya tenemos bastante con los pesares del día a día. Bueno, pues otra jornada de liga está a punto de concluir, estamos a la espera del Leganés Elche, y sigue pareciendo que a algunos les cuesta querer ganar esta liga. Hace una semana prácticamente casi estaba todo sentenciado en favor del FC Barcelona. El Atlético de Madrid total, completa y absolutamente descartado para poder competir esta liga. E incluso durante esta misma jornada hemos pasado por distintos estados de ánimo. Después de la derrota del Real Madrid frente al Valencia por 1-2 en el Santiago Bernabéu, parecía que la liga estaba ya completamente entregada en manos del Barcelona. Pero los culés no fueron capaces de pasar del empate a 1 frente al Real Betis, frente a un gran Real Betis. Fantástica la segunda vuelta especialmente que está realizando el equipo de Heliópolis. Y el Atlético de Madrid, pues como viene haciendo en gran parte de esta temporada, puso al borde del colapso a sus seguidores y en el minuto 93 se hacía con la victoria por 1-2 tras remontar el gol inicial del Sevilla en el Sánchez Pizjuán. De esta manera, pues el FC Barcelona amplía su ventaja sobre el Real Madrid, a pesar de haber pinchado en Montjuïc con ese empate a 1 que os comentaba frente al Betis. Son ya 4 los puntos que le saca a los merengues y 7 al Atlético de Madrid, que ha reducido en 2 la distancia con el FC Barcelona y se pone tan solo a 3 puntos del conjunto de Concha Espina. Hay que ver con lo malo que es el Atlético de Madrid, con lo mal que juega el fútbol, con un Cholo Simeone que es el auténtico antifútbol, que no va por los partidos en absoluto, que como mucho mete un gol y se echa atrás, y está a 3 puntos del grandísimo Real Madrid, a un partido. Que vuelvo a decir, como he dicho a lo largo de todos los vídeos, si no me canso de decirlo, seguirán pinchando. Probablemente los 3, pero creo y espero que la victoria que consiguió el Atlético de Madrid, además, la forma de conseguirla, remontando un tempranero gol del Sevilla, puede suponer un acicate y un aliciente para los del Cholo Simeone. Teóricamente tiene un calendario bastante asequible, aunque los equipos de abajo, y para no romper el tópico que siempre se suele decir en estas jornadas, son ahora mismo los más peligrosos. Enfrenta ahora mismo el Atlético de Madrid en la próxima jornada al Valladolid, un equipo que se encuentra, por desgracia, prácticamente desahuciado y que tiene que rendir visita a los rojiblancos en el Metropolitano. A priori es un encuentro sencillo. Pero lo que está claro es que en esta liga o no hay rivales pequeños o no hay superioridad manifiesta de ningún equipo. Porque cuando parece que lo que queda de competición iba a ser un paseo militar por parte de los culés, tropieza contra un Real Betis, como digo, un equipo completísimo que ha sabido reforzarse a la perfección en este mercado invernal, que incluso contaba con la baja de su piedra filosofal, que es el bueno de Isco, y que consiguió arrancar un meritorio empate a 1 de Montjuïc. Cuesta decirlo de Montjuïc, a uno se le va la cabeza al Nou Camp, o Spotify, o como quiera Dios que se llame o se vaya a llamar.
El Atlético de Madrid, como digo, comenzó verdaderamente mal. Con un tempranero gol del Sevilla. Y esto es lo que sucede cuando juegas con uno menos. Y el Atlético de Madrid lleva prácticamente toda la temporada y una parte importante incluso de la temporada pasada, pero vamos a centrarnos sobre todo en esta. Lleva toda esta temporada jugando con un jugador menos. Concretamente, cada vez que Antoine Griezmann forma parte o bien del once inicial o bien entra al campo desde el banquillo. Es una vaca sagrada del Cholo Simeone, y eso ya lo sabemos, es un niño bonito. Pero creo que va siendo hora de que el Cholo Simeone se dé cuenta del enorme y complejo problema que supone jugar con un jugador menos. Porque Antoine Griezmann no se sabe a lo que juega. Antoine Griezmann deambula por el campo. Y si bien es cierto que es un jugador de una clase extraordinaria, posiblemente el jugador que más clase tenga ahora mismo en la plantilla del Atlético de Madrid, no puedes estar a expensas de mantener 90 minutos en el césped a un jugador esperando que se produzca ese chispazo de calidad que se supone tiene, porque son muchas las ocasiones en las que no se ha producido y cada vez menos en las que se produce. Se está cerrando la puerta a uno de los delanteros más, no voy a decir prometedores, pero tampoco me atrevo a decir consolidados, pero sí que a uno de los 9 más interesantes del panorama europeo, como es Alexander Sørloth. Un jugador que cuando está saliendo está cumpliendo, que se entiende a las mil maravillas con Julián Álvarez y que haría que Julián Álvarez jugase realmente en la que es su posición. A principio de temporada el debate era si veríamos jugar a los 3 jugadores. Los que somos del Atlético de Madrid y conocemos al Cholo Simeone sabíamos que eso no se iba a producir salvo en alguna situación in extremis como así ha ocurrido. Pero tampoco pensábamos que el rendimiento de Antoine Griezmann fuera a ser tan verdaderamente pobre como el que está siendo, a pesar de que la cosa prometía desde primera hora de la temporada. El entrenador le ha dado todo tipo de oportunidades y se las sigue dando. El club, supongo que esperará a la decisión final del jugador, pero creo que tanto entrenador como club, como jugador, deben darse cuenta de que quizás es el momento de que a Antoine Griezmann se le agradezcan los servicios prestados, dé un paso al lado y se dé cuenta de que ya no está en el nivel que exige un club como el Atlético de Madrid, que aspira a competir, o al menos eso esperamos, por todo o por casi todo. Ya no digo a ser candidato, sino simplemente a competir. El Atlético de Madrid al fin terminó con la mala racha de este maldito mes de marzo. Como digo, lo hizo de una manera bastante buena. Tampoco vamos a decir que fuese un gran partido porque mentiríamos, ¿de acuerdo? Pero sí que el Atlético de Madrid fue de menos a más y creo que fueron varios aspectos los que se pueden destacar, aspectos positivos, como lo bien que el Atlético de Madrid finalizó físicamente, a diferencia de lo que sucedió con Real Madrid Fútbol Club Barcelona en sus respectivos partidos. Muy positiva, porque además creo que se notó cuando saltó al campo en el segundo tiempo la vuelta de Jorge Resurrección, de Coque. Ojalá que pueda coger el nivel competitivo necesario para el tramo que queda de temporada. Ojalá que sea el Coque de los mejores momentos, porque verdaderamente el Atleti lo necesita y sobre todo lo nota. Muy positivo también Pablo Barrios, ya no solo por el gol, sino por el partido que desarrolló. Un encuentro que se presentaba muy complicado con la baja del motor del Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul, que arrastra molestias musculares que esperemos no le impidan ser de la partida inicial en el próximo encuentro frente al Valladolid. Y como digo, muy positivo Pablo Barrios, tanto por su actitud, tanto por su derroche en el terreno de juego, sobre todo por su gol también. Creo que se tienen que dar cuenta los entrenadores especialmente que el recurso del lanzamiento desde fuera del área es tan válido como otro cualquiera a la hora de hacer goles y llevarse los 3 puntos. El Atlético de Madrid cuenta además con grandes jugadores que tienen buena pegada desde fuera del área, como hemos visto a lo largo de toda la temporada. Y así fue como llegó el gol de la victoria, por parte del Atlético de Madrid.
También se puede decir que incluso sea positiva la vuelta que se va produciendo poco a poco, de forma paulatina, de Tomás Lemar, y en el aspecto negativo, además de, como hemos dicho, la rémora que está suponiendo, por muy dura que pueda parecer esta palabra, Antoine Griezmann, al cual no vamos a decir que se le vaya a culpar del gol del Sevilla, pero sí que desde luego la segunda línea en la que él tenía que hacer acompañamiento defensivo a la jugada de ataque que estaba protagonizando el Sevilla, no acompañó, y cuando él quiso llegar al jugador que finalmente materializó la ocasión desde fuera del área del Sevilla, pues este jugador ya se encontraba celebrando el gol. Aparte, como digo, de esta problemática con Antoine Griezmann, muy negativo también, una vez más, y creo, esto es una visión muy personal, que incluso el propio Cholo Simeone se está dando cuenta, me estoy refiriendo a la actitud, a la participación de Nahuel Molina. A mi modo de ver, creo que Nahuel Molina no puede seguir a la temporada próxima en el Atlético de Madrid, y esperemos que se den cuenta aquellos que se la tienen que dar. Sobre todo por aquello de dotar de sustitutos a los jugadores que de un modo u otro vayan a dejar la disciplina del club, y a modo personal, opinión como digo totalmente personal, espero que Nahuel Molina sea uno de ellos. Esto es lo que se refiere al Atlético de Madrid. Del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona, lo que pude ver, sobre todo en el caso del Real Madrid, me hace reafirmarme en lo que ya comenté la semana pasada al hilo del enfrentamiento de Copa del Rey entre el Real Madrid y la Real Sociedad. El Real Madrid es un equipo de vagos. Y creo que es esto es algo que voy a continuar diciendo a lo largo de todo lo que resta de temporada, con independencia de los resultados que lleguen, porque efectivamente se puede ganar, pero eso no quiere decir que el Real Madrid sea un equipo, que el Real Madrid sea un conjunto. Para ello, en primer lugar, hace falta un entrenador, y a mi modo de ver, el Real Madrid no lo tiene, o por lo menos el entrenador o el personaje a una ceja pegado que ocupa la banda, la zona técnica del Santiago Bernabéu, no es alguien que parezca tener una idea clara de juego, que personalmente creo que es algo bastante importante a la hora de poder identificar una manera de jugar al fútbol. Creo que el segundo gol del Valencia es un verdadero despropósito y una auténtica vergüenza. Una auténtica vergüenza. Absolutamente nadie acompaña el ataque del Valencia. Absolutamente nadie ayuda a los dos defensas, que se quedan completamente vendidos en esta ocasión. Y como comentábamos anteriormente, cuando Antoine Griezmann quiere llegar a la línea que tenía que haber reforzado él en defensa, el jugador de Sevilla ya se encontraba celebrando el gol. Bueno, pues todavía están esperando los defensas y el portero del Real Madrid la ayuda defensiva del resto de sus compañeros. Se focaliza mucho en el caso del Real Madrid, pienso, personalmente, la problemática en defensa. Me gustaría que alguien me explicase por qué no jugó Asensio. Personalmente sigo diciendo lo que creo que ya he comentado en algún vídeo y lo que he hablado con algún conocido o algún amigo madridista. Raúl Asensio no va a continuar en el Real Madrid, en tanto en cuanto Carlo Ancelotti sea el entrenador del club blanco. Y eso es una opinión mía. Raúl Asensio está jugando en el Real Madrid por necesidad, no por gusto del entrenador madridista. También se puede pensar que le estuviera, digamos, reservando de cara al encuentro que tenemos ya esta semana, mañana concretamente, de Copa de Europa frente al Arsenal. Es posible. Pero el Real Madrid se está jugando la Liga. Y no creo que el Real Madrid se pueda permitir el lujo de perder en casa contra el Valencia, un equipo que, con todos mis respetos y además con todo mi cariño, está peleando por no descender a segunda división. Como digo, se focaliza el problema en la defensa. Se habla también de la delantera, de la falta de gol quizás de Vinicius, de las nulas o escasas ayudas defensivas, pero se habla poco del centro del campo. Eje vertebrador de cualquier conjunto, de cualquier equipo de fútbol. Y si el centro del campo falla, la defensa y el ataque
por lógica, lo tienen que notar. Vuelvo a mencionar lo que he dicho en muchas ocasiones. Es muy difícil sustituir a un jugador tan grande, y no me duelen prendas en decirlo, posiblemente histórico, como Toni Kroos. Pero el Real Madrid no ha hecho ni siquiera el intento de sustituirle. La fijación por Kylian Mbappé, lógicamente estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo y que le está dando un buen resultado al Real Madrid, ha hecho que el club merengue obvie otras necesidades, probablemente mucho más urgentes, que cubrir en la plantilla que el fichaje de Kylian Mbappé. Pero al final, cuando la planificación deportiva no se realiza en función de las necesidades deportivas del club, sino de los antojos de un individuo con ínfulas de Dios, pues las carencias, de un modo u otro, se tienen que notar. Bien, es cierto que con todo y con eso el Real Madrid está en disposición de ganar los 3 títulos. Desde luego que sí. Pero con una plantilla como la que cuenta el Real Madrid, probablemente con un entrenador que tuviera una idea clara de jugar al fútbol, el Real Madrid tendría que estar realizando un paseo militar en todas las competiciones. Y esto es una opinión personal mía. Pero creo que sobradamente el Real Madrid tiene mejor equipo y posiblemente mejor plantilla que cualquiera de los equipos con los que se va a jugar las habichuelas, tanto en la Copa de Europa, la Liga y, por supuesto, la Copa del Rey. Como decía anteriormente, se están cumpliendo los tópicos en Primera División. Y fijaros, que a la espera del encuentro entre el Leganés y el Osasuna, en todos los partidos, ninguno de los partidos que se ha celebrado esta jornada, se ha saldado con victoria local. Todos han sido empates o victorias visitantes. Y el Leganés Osasuna apunta a que puede ser uno de esos, que puede repetir uno de estos resultados, o bien el empate o bien la victoria visitante. Lo veremos. Quiero también comentar, nunca hablamos aquí, pero creo que la situación lo merece, de cómo se encuentra la segunda división. Y es verdaderamente, si en primera parece que nadie quiere hacerse con el título liguero, en segunda la igualdad es máxima, tanto por arriba como por abajo. Porque nos encontramos, por ejemplo, a los 6 primeros equipos, que son el Levante y el Elche en ascenso directo, si bien es cierto que el Elche con un partido menos, que es el que va a disputar hoy, creo que con el Racing de Ferrol. Y después, en puestos de promoción de ascenso, el Racing de Santander, el Mirandés, el Oviedo y el Huesca. Bueno, pues todos estos equipos se encuentran en un pañuelo de 6 puntos. Los 6 primeros, en 8 puntos. Los 6 primeros en 8 puntos. Pero es que a falta de 8 jornadas, quizás hasta el 11º o el 12º, estamos hablando del Deportivo de La Coruña y del Albacete, bueno, pues más o menos se puede decir que tengan derecho a hacerse ilusiones con llegar a ocupar plazas, cuanto menos, de promoción de ascenso a Primera División. Y por debajo sucede algo parecido, quizás quitando al Cartagena, que se encuentra completamente desahuciado. Yo creo que ya, si no es en esta próxima jornada, prácticamente ya matemáticamente será equipo de primera federación. Pero es que tenemos también ahí en una situación más o menos similar a la del Cartagena al Racing de Ferrol, creo que son 5 o 6 puntos por encima del equipo cartaginés. Tenemos también a un Tenerife que está con el agua al cuello, aproximadamente creo que son 8 o 9 puntos de la salvación, y el Eldense, que se encuentra a un punto del Real Zaragoza, que es quien marca ahora mismo, los de Gavi, el límite de esa salvación. Tenemos también en esa pelea por el descenso a auténticos equipos históricos. Fijaros, Zaragoza, Málaga, Sporting de Gijón, Castellón, Cádiz. Si hablábamos que los de arriba están en 8 puntos en un pañuelo, estos equipos se encuentran en 6 puntos y tienen todos verdaderas opciones de complicarse la vida. Y por lo tanto, creo que era interesante el mencionar cómo se encuentra, lo bonita que se encuentra la segunda división, pero que desde luego para cualquier aficionado de uno de estos equipos implicados, o bien en la pelea por subir a primera, o bien en la lucha por no descender a primera federación,
Pues desde luego, como digo, cualquier aficionado es carne de paro cardíaco en cualquiera de las 8, creo que son 8 jornadas que restan para que finalice la temporada en la categoría de plata del fútbol español. Ya lo sabréis, pero para añadir todavía un poco más de mordiente al tema de los posibles candidatos al título de Liga, pues esta semana comienzan los cuartos de final de la Copa de Europa. Yo es que decirlo de Champions, aparte de que odio los anglicismos, para mí siempre será la Copa de Europa. Es más, creo que lo de Liga de Campeones fue lo anterior, bueno, de campeones, llega hasta el quinto de cualquier división, de cualquier país, y lo de ahora es la Copa de Europa, aunque ojalá fueran únicamente los campeones de cada competición, de cada liga, los que estuvieran ahí, pero bueno, eso es otro tema muy personal mío. Bueno, pues esto va a hacer que también haya que introducir un nuevo elemento a la hora de posibles cábalas, alineaciones, estrategias, etcétera, de los equipos candidatos a hacerse con el título de Liga, concretamente el Real Madrid y el FC Barcelona, puesto que el Atlético de Madrid, como ya sabéis, con el beneplácito de la Unión Especuladora de Fútbol Asociación, a partir de ahora empresa manipuladora de vídeos, pues ya no puede competir en la Copa de Europa. El FC Barcelona abre mañana junto con el... el FC Barcelona es el miércoles. Mañana es el Real Madrid quien en Londres abre estos cuartos de final enfrentándose al Arsenal. Cuartos de final que se van a completar con el FC Barcelona, Borussia de Dortmund, Bayern de Múnich, Inter de Milán y Paris Saint-Germain, Aston Villa. Para mí el Paris Saint-Germain es el tapado. Ya no tapado, sino que quizás se está hablando mucho de otros equipos con más nombre, con más presupuesto, creo que no, pero con más tradición, con más opciones posiblemente. Pero el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que prácticamente, al igual que hablábamos ahora hace un momento del Cartagena y casi su descenso matemático, pues yo creo que esta semana el Paris Saint-Germain matemáticamente puede proclamarse también campeón de la Ligue 1, de la Ligue 1, perdón. Mi idioma francés no es muy bueno. Del título de la Liga de Francia, vaya. Y se enfrenta a un Aston Villa que aspira a volver a repetir la maravillosa campaña que realizó el año pasado y volver a meterse en Champions. Yo creo que son 2 los puntos que le separan de meterse. Creo que el cuarto, el que marca la línea Champions ahora mismo, es el Chelsea, y tiene verdaderas posibilidades de volver a repetir el éxito de la campaña anterior. El Arsenal, bueno, para mí el Real Madrid y el FC Barcelona parten como claros favoritos, aparte de por su condición, ¿no? Estos equipos, objetivamente hablando, siempre tienen que ser favoritos y siempre lo son. Pero, fijaros, el Arsenal viene se encuentra que son a 11 puntos en segunda plaza, 11 puntos por detrás del Liverpool. Tenía la oportunidad este fin de semana de haber reducido distancia, ya que el Liverpool pinchó con el Fulham, pero el Arsenal no pasó del empate. Y la situación del Borussia Dortmund en la Bundesliga mejor no la comentamos porque es desastrosa, es poco. Veremos si consigue meterse en la próxima edición de la Liga de Campeones, lo tiene verdaderamente difícil. Pero en la Copa de Europa aparece otro equipo, así que veremos si el equipo de Westfalia, ojalá, planta cara al FC Barcelona. Las otras eliminatorias, como yo digo, las veo bastante equilibradas, bastante igualadas, tanto Bayern de Múnich como Inter de Milán, y la comentada Paris Saint-Germain, Aston Villa, ese duelo de banquillos españoles entre Luis Enrique y Unai Emery. No dejemos en el aire que, aunque si bien el Bayern de Múnich tiene muy en su mano el ganar la Bundesliga, entre medias de los partidos, de las eliminatorias, ya que la semana que viene se jugará también en los encuentros de vuelta, tenemos un Bayern de Múnich, Borussia de Dortmund. El Borussia de Dortmund no está como para dejar escapar puntos en la Bundesliga. Como digo, cada punto es oro de cara a intentar clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones. Así que, como al igual que en el caso de la competición doméstica, aquí en España, pues hablamos que este enfrentamiento, este clásico, der Klassiken, entre el Bayern de Múnich y el Borussia de Dortmund, también marque, de cierto modo, la eliminatoria de Copa de Europa de ambos conjuntos. Tenemos también los cuartos de final de las 2 siguientes competiciones. En las 2 tenemos participación española, concretamente en la Europa League. El Athletic de Bilbao viaja a Glasgow para enfrentarse al
para enfrentarse al Glasgow Rangers. Ojo, porque si bien puede parecer, y yo creo que lo es, superior el Athletic de Bilbao, el Glasgow Rangers tiene a uno de los delanteros de moda, tanto ya no solo de la competición, sino yo diría de Europa, ¿no? Como es Václav Černý, el checo, que es uno de los pichichis de esta competición. Después tenemos también el Bodo Glimt, Lazio de Roma, el Olympique de Lyon, Manchester United y el Tottenham Hotspur, Eintracht de Frankfurt. El Athletic de Bilbao este año se celebra la final de la Europa League en su estadio y tiene verdaderamente cerca y grandes opciones de poder clasificarse o poder pensar en llegar lejos en esta competición. Pero insisto, ojito con el Glasgow Rangers. No es un tópico, que un equipo esté ahí es por algo, pero además quedan, en el caso de eliminarle, huesos muy duros. Absolutamente cualquiera de los otros 6 rivales, incluyendo al simpático Bodo Glimt, que veremos si la Lazio de Roma es capaz de morder a este equipo de moda ahora mismo en esta competición, que se ha plantado en los cuartos de final sin comerlo ni beberlo. Y después tenemos en la Conference League al Real Betis, que se enfrenta al Jagiellonia, Legia de Varsovia frente al Chelsea, el Celje de Albert Riera frente a la Fiorentina y el Djurgården de Sueco frente al Rapid de Viena. Me voy a centrar, obviamente, en el encuentro que enfrenta el Betis con los polacos del Jagiellonia. Puede parecer muy exótico. Puede parecer que el Betis está clasificado teniendo en cuenta cómo está jugando el Betis y lo bien que se ha reforzado en el mercado de invierno. Nada más lejos de la realidad y haría muy mal el equipo sevillano en confiarse. El Jagiellonia tiene a uno de los delanteros, como comentábamos anteriormente en el caso de Glasgow Rangers, de moda en el fútbol europeo, y es el angoleño Pululu, que es el pichichi de la competición. Pero además, cuenta en sus filas con Jesús Imaz, que es otro de los máximos goleadores de esta competición y de la liga doméstica suya, de la Ekstraklasa de Polonia, o Miki Villar. Ya sabéis que Polonia es uno de esos países en los que el éxodo de jugadores españoles es más numeroso. Insisto en que haría mal el Real Betis en confiarse. El Jagiellonia, este equipo está invicto en la Conference League en su estadio. Es más, todos los partidos, a excepción de un enfrentamiento frente a la Olimpia Ljubljana, que terminó con empate a 0, los ha saldado con victorias y con victorias solventes. En su liga marcha tercero, a 6 puntos del Rakow Częstochowa, que es el líder, y aspira con intentar volver a conseguir los éxitos que consiguió en la temporada pasada el equipo de Adrian Siemenic. Por lo tanto, 0 confianzas es lo que yo le recomiendo al Real Betis. Y sobre todo, mucho ojo con este delantero, con Pululu, que es brillante la temporada que está realizando, que además está marcando de los goles de más bella factura de esta competición y que esperemos no cause grandes daños al Betis, aunque estoy seguro que va a ser un verdadero dolor de cabeza. Comentar, bueno, también el Celje Fiorentina. Tenemos ahí al bueno de Albert Riera en el banquillo del equipo esloveno, que está siendo una de las sorpresas también de esta competición. Por desgracia no va a poder contar con Kucis, Armandas Kucis, el delantero lituano, que estaba siendo una verdadera sensación durante esta competición, pero que arrastra problemas que probablemente no le van a permitir jugar. Y bueno, pues veremos también, si bien no estamos hablando de un equipo español, pero sí de una participación española, concretamente en el banquillo. Y le deseamos lo mejor en su enfrentamiento muy complicado, obviamente, frente a la Fiorentina. Y bueno, ya para terminar, vamos a poner que en 29 minutos, casi 30 de vídeo, no hemos hablado nada de los mortífagos. Pero no vamos a hablar de un mortífago en esta ocasión. Vamos a hablar del opinólogo principal del reino.
Ya sabéis seguro a quién me estoy refiriendo, ¿no? A nuestro querido Gonzalito Miró, el maestro liendre que de todo sabe y de nada entiende. Sea de lo que sea la temática de la tertulia que pueda sintonizar, ahí está Gonzalo impartiendo cátedra. Pues bien, no hace mucho, Gonzalo es de los anticholistas. Ojo, cada uno, yo soy, ya lo sabéis, soy atlético, soy socio del Atlético de Madrid y sí me considero cholista, aunque creo que hay cosas que se pueden hacer mucho mejor. Pero sí considero que Cholo Simeone, que además, aunque todavía no han terminado esa temporada, el bagaje creo que puede ser muy positivo. Sí que, como digo, Cholo Simeone considero que es el mejor encargado para dirigir los destinos de la nave rojiblanca. Bueno, pues esto no... Gonzalito Miró no es precisamente de los que piensa esto. Como digo, la opinión es totalmente respetable. La base en la que fundamenta su opinión ya es otro tema. Y no hace mucho le escuché que decía que para él el 85% de los partidos del Atlético de Madrid son una auténtica pesadez. Pues mira, Gonzalito, es sencillo. Ganar de pasarlo mal a lo tonto. Coge el mando y cambia de canal. Te iba a decir que a lo mejor incluso te encuentras contigo mismo en alguna... participando en alguna tertulia, por lo tanto, lo tienes bien sencillo. Y además, Gonzalo, te digo que jamás pensé que estaría de acuerdo contigo en algo. Al menos en una parte. Y es que a mí me sucede lo mismo cada vez que veo que estás o escucho que estás en alguna tertulia. Solo que a mí me parece tu opinión verdaderamente pesada en el 100% de los casos. Hasta el próximo vídeo.